Gracias por continuar con nosotros, y lo prometido es deuda. Está con nosotros el profesor Óscar Venancio Castillo, quien actualmente es secretario de Procesos Electorales del Comité Directivo Estatal del PAN. Profesor, bienvenido. Muchas gracias. Un placer que esté con nosotros. Al contrario, el placer para mí. Bien, pues sí. Hay muchos temas. Yo sé que nos va a faltar tiempo, pero yo creo que uno de los principales, mencionaba ahorita fuera del aire Antonio Yáñez, es el análisis de ese mega informe que hizo el señor presidente de la República con 80,000 personas. ¿Cuáles son para el Partido Acción Nacional, que hay que dejar entre comillas, se ha convertido, creo yo, en la única fuerza contestataria, o por lo menos analítica, de lo que está sucediendo en México? ¿Qué nos podría decir al respecto, profesor? Bueno, muchas gracias por la invitación. Segundo, sí, efectivamente, lo que vimos el 1 de julio no fue un informe, fue un acto político, un acto de acarreo, un acto donde vimos las peores prácticas del priismo, ahora envueltas en un papel que dice Moreno. ¿Y por qué lo digo? Pudimos ver a las llamadas servidoras de la nación movilizando en unidades, en camiones, con el lunch, y hasta con su pago, en muchos testimonios, de a 200 pesos. Se quejaban que les iba a hacer de a 300, al final se los dejaron de 200. Hicimos un análisis cuando López Portillo nacionaliza la banca y convoca al pueblo de México a apoyar sus decisiones en el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, vemos que es la misma práctica. Es que López Obrador es un priista, es más papista que el Papa. Viene del PRI, digo, eso. Pero no solamente viene del PRI, sus actitudes, sus actividades son es más papista que el Papa. No hay ninguna diferencia. El PRI tenía sus grandes controles corporativos. Tenía la CNC, tenía la CTM, tenía a la CNOP. Morena es lo mismo. Tiene su control, ahora va a formar su propia central obrera con Lapito, este personaje de conocidos historiales negativos. Está formando su CNOP a través de su estructura de comerciantes, y eso no solamente lo está haciendo a nivel nacional, lo podemos ver incluso a nivel local. Y también tiene su sector finalmente campesino, ¿no? Que ahora desaparece los programas que existían previamente para él, de manera directa, de manera electorera, estarlos controlando de una manera clientelista. Entonces es el priismo recargado, pues, con la salvedad de que ahora le puso cuarta transformación. Y ahí nosotros decimos, bueno, ¿cuál transformación? Es que dicen, primero fue la independencia, luego la reforma y la revolución mexicana. Esta es la cuarta transformación. Y entonces los historiadores serios dicen, se evalúa una transformación al término del periodo, no se decreta. Imagínense usted, sí, claro. Si Miguel Hidalgo dijo, esta va a ser la primera gran transformación de la historia del país, o Juárez hubiera dicho, esta es la segunda gran transformación de la historia del país, o la revolución. ¿De cuál revolución vamos a hablar? Porque fue una lucha de facciones durante 10 años. ¿Quién al final se quedó con la mística y quién heredó per se el término de revolución? ¿Sí me explico? Sí, por supuesto. ¿Quién tiene la autoridad histórica y moral para decir que esta es una transformación, que esta es una cuarta transformación? Es una falacia. Eso es una invención únicamente, pues, un populista que se siente reivindicador, que es un mesías tropical, como le puso por ahí Krause. Por cierto, por eso no lo quiere, porque le puso que él era el mesías tropical. Y entonces ahora dice, yo soy el redentor de este país y vamos por una nueva república. Se parece tanto a los discursos de Hugo Chávez cuando llegó a la presidencia en 1999, que decimos, bueno, entonces, ¿qué es López Obrador? Lo que vemos es que López Obrador fue una coyuntura, es un revoltijo, porque lo mismo tiene a gente de ultraderecha, que lo mismo tiene gente como Paco Ignacio Taibo, con todos sus dobleces, y bueno, nosotros decimos, ¿hacia dónde va el país con este híbrido de ideas, con este híbrido de posiciones? Y aparte, aderezado, que López Obrador cree que este movimiento es una transformación del país radical como las que usa. Eso es una presunción histórica incluso que no tiene sentido. El López Obradorismo es una entelequia per se. ¿Me explico? Sí. Y entonces, bueno, pues sobre ese tema nosotros creemos que tenemos que ir aterrizándolo, porque hoy en la presidencia no tenemos un presidente, tenemos un bufón que sale todas las mañanas a divertirse y a divertir a sus fans, a sus pejelovers, y que los demás decimos,
nos quedamos pensando sobre tantas cosas que dicen en las mañanas, en las lagañeras, le digo yo, porque ahí ven a su séquito y a sus secretarios ahí limpiándose las lagañas por la hora en la que los levanta, pues es una injusticia, tienen más de 70 años los señores, no son así. Y entonces vemos que en ese show cómico, mágico, musical, dice una serie de disparates, pero no aterriza nada de un proyecto de nación. ¿Qué sería para Óscar Venancio, panista, lo rescatable de estos 6 meses de gobierno? Mira, yo creo que lo rescatable de estos 6 meses de gobierno son... de las cosas que hay que reconocer, una es que se ha mantenido el tema de la deuda interna. No se ha disparado. Eso es un asunto que hay que reconocer y que habla bien de la gente que está, de algunas personas que están ahí en la Secretaría de Hacienda. Están manteniendo ese equilibrio, eso es saludable. Una, que pese a los hierros y las pésimas señales al exterior, el dólar se ha mantenido dentro de una banda. Que eso también lo tenemos que agradecer en su momento a lo que hizo Fox cuando crea la banda de flotación del peso, que le da una estabilidad y que permite que, a menos que sea un suceso sumamente grave, el peso se dispare. ¿Sí me explico? No, y digo, es de todos conocido que durante los 2 periodos que el PAN gobernó, pues bueno, las arcas de alguna manera se llenaron. O sea, no, es un decir, ya no había esa carencia de antaño, ¿no? Sí, y no había esta especulación del tema del dólar. Entonces, quien hace la banda de flotación la pone en el gobierno de Fox, y eso permitió que el dólar, sin mover un dedo, prácticamente no tenga mayor alteración. Me parece que en materia económica esos son los 2 elementos. Hay que reconocer que tiene una congruencia en el tema de la corrupción. O sea, sigue manejando su discurso de no a la corrupción, aunque en los hechos podemos cuestionar elementos como que, por ejemplo, el 80% de los contratos se den sin licitación pública, se den adjudicación directa, y bueno, en muchas ocasiones ya hemos visto que los beneficiarios de eso son sus cuates, ¿no? Son gente cercana a él. Sí, ahora el último beneficiado de esas licitaciones, pues va a ser, de esas invitaciones restringidas, pues va a ser nada más y nada menos que don Raúl Salinas de Gortari, hermano del innombrable, como si le decía en sus tiempos cuando era radical López Obrador, de la mafia del poder, y que pues nada más va a ser algo así como parte de 1,000 millones de pesos, ¿no? En suministrar los medidores a la Compañía Federal de Electricidad, cuate, a lo mejor Barde todavía respira esos aires. Lo hace como agradecimiento cuando le dieron su chamba de gobernación los Salinas de Gortari, ¿no? En el 1988. Entonces, el tema es ese. Esas son, yo creo, que las 2 principales cosas que habría que rescatar. ¿Qué es lo cuestionable de este periodo? Bueno, primero, se ha detenido el flujo de inversiones. Hoy el tema del aeropuerto, la cancelación del aeropuerto, es el hierro más grande que ha existido en los últimos 20 años en infraestructura. O sea, esa cancelación no solamente nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas, porque al final vamos a pagar 300,000 millones de pesos y por esa cancelación, pero aparte va con cargo a los usuarios del servicio y lo que nos costó las cancelaciones de los contratos, nada más recuerden la fibra óptica, cuánto costó la cancelación, y una compensación para que los señores no demandaran en masa. Y a los tenedores de bonos también, o sea, también se tuvo que liquidar y todavía faltan algunos miles de millones de pesos de pagar ahí. Así es, y también, pero déjame decirte ahí, Toñito, que ya no hay tanta confianza en los bonos. Por ejemplo, si tú pones los bonos de Pemex, nadie va a comprarte ahorita bonos de Pemex por las certificadoras, cómo tenemos las calificaciones. Abajo del 1%. Las tenemos en negativo. Ahí están Moody's, Fitch, nos traen fritos con el tema de las certificaciones. Y para los que no entendemos mucho de macroeconomía, unas certificaciones como el Buró de Crédito Internacional. A ti no te prestan el banco, no tienes crédito para casa, de auto, etcétera, si estás en el Buró de Crédito. Bueno, pues las certificadoras hagan de cuenta que son el Buró de Crédito Internacional y que dicen a México, si le prestas es con interés alto, al menor plazo, porque no hay certidumbre en el tema de que te pueda pagar. Y los empresarios precisamente ahorita con eso de que no están muy seguros, la incertidumbre de que vayan a poder recuperar algo, pues esa promesa de que les había dicho de que iba a haber una inversión de 32,000 millones de dólares, pues resulta que al parecer los empresarios están muy inciertos en que se puedan arriesgar más de ese capital y puedan invertir, y por eso no se crean empleos, etcétera.
Sí, de hecho, los primeros visos, como tú atinadamente lo dices, es que en mayo se crea, si lo hacemos en la comparativa de mayo del 2018, cae el desempleo en un 88%, o sea, casi 90%. Wow. La caída de empleos formales. Y López Obrador dice, bueno, pero es que no se toma en cuenta a los proyectos de inversión. A los jóvenes. El proyecto este de Jóvenes Construyendo el Futuro, que no son empleos, son una dinero para capacitación, es una beca, son becas. Es no muy, son muy empleos formales. contrario a todo el panorama que ellos habían anunciado en cuestión del apoyo a los jóvenes, los convenios con los empresarios y demás. Pero esto lo continuamos ahorita en el siguiente bloque. No se vaya, esto es Horizonte Mexiquense. En Refaccionaria MB tenemos amortiguadores todas las marcas, valeros dobles y cónicos, filtros de aire y gasolina, aceites, todo para su afinación. Cables de bujía, masas de rueda, cubrepolvo, espigas de rueda, focos, unidades, chicotes. Refaccionaria MB. Comprando filtro y aceite, mano de obra gratuita. Y la pieza que no esté en existencia se la conseguimos en una hora. Refaccionaria MB, Avenida Revolución número 2, Antigua 3030, muy cerca del restaurante El Maleconero. Refaccionaria MB, aquí lo tenemos. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en esto que es Horizonte Mexiquense. Se incorpora a la mesa mi buen amigo Juan Manuel Padrón, que se tuvo que retirar unos segundos, pero ya está de nuevo con nosotros. Muchas gracias, al contrario, un honor, sobre todo con el invitado de honor que tenemos aquí, con el profesor Héctor Venancio Castillo, que no es español, es mexicano, pero tiene coincidentemente los apellidos de español, ¿verdad? No, ecatepense 100%. Oye, Oscar, abordando el tema de López Obrador y de lo de su informe, él manejó que ya se han ahorrado 116,000 millones de pesos por el programa de austeridad republicana que está llevando a cabo, que implica también que se hayan corrido a cientos de miles de trabajadores, de burócratas. Aquí Ricardo Herrera tenía la cifra de alrededor de 200,000 ya que se han ido a la calle. También por la cancelación de algunos contratos, que eso es algo también es otra señal. Creo que no hay mes que no pasen sin mandar una mala señal a los mercados, a los inversionistas. Estamos hablando de que ya se van a litigio la Comisión Federal de Electricidad por 6 o 7 gasoductos que quieren que se haga una reconversión de los términos de los contratos. Entró el Consejo Coordinador Empresarial para dialogar con AMLO y pedirle que, como hace mes y medio precisamente también tocamos el tema de que los empresarios mexicanos habían anunciado en una inversión de 32,000 millones de dólares, pero al mes de esta situación de que se había quedado de que cualquier situación que hubiera con contratos, antes de meter un litigio, de llevarlo a los tribunales internacionales o locales, que se pudiera platicar, que se pudiera llegar a un acuerdo previo sin necesidad de entrar ya en este tipo de problemas que manda una mala señal para las calificadoras. Eso, entonces, ahora, ¿cómo ven ustedes desde Acción Nacional esta política que continuamente está golpeteando la confianza de los inversionistas? Mira, lo voy a sintetizar en una frase muy usada, muy coloquial por nosotros los mexicanos. Y dice, nos están espantando con el petate del muerto. Con el petate del muerto, el tema de la corrupción. Y con el petate del muerto, de la corrupción, bueno, han desaparecido programas. Ahí está el caso de las estancias infantiles, bajo el argumento de que ni siquiera tenían el padrón completo y decían que había corrupción. Y que se manejaba, y que los únicos que se hacían ricos eran las personas que llevaban a cabo, que arriesgaban sus centavos en tener una estancia infantil. Con el petate del muerto han desaparecido la Prospera, que era un programa incluso reconocido por organismos internacionales, donde incluso solamente se gastaban 5 centavos de cada peso en la administración y llegaban 95 centavos completos a las personas. Que seguramente tuvo algunos problemas en la operación, como todo, pero era un programa con certificación internacional. Bueno, adiós Prospera, adiós Seguro Popular, adiós Seguro Popular, y todo esto bajo el petate del muerto de la corrupción. Desaparecen al aeropuerto, al proyecto del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México por el asunto de la corrupción. También y nosotros decimos, ¿cuántos
cuántas carpetas de investigación hay Se levantaron, sí. por la corrupción existente en el aeropuerto ese internacional de punto Ciudad de es México. bien importante. Se habla, se denuncia en medios, guerra de papel, pero no hay... No hay ningún soporte, no Soporte. hay ningún encarcelado. De todo lo que prometió López Obrador, de que iba a meter a la cárcel a los corruptos y más, no hay uno solo. Y no hay una sola carpeta de investigación seria. Vean el caso de Lozoya, y Lozoya jamás va a pisar la cárcel. Ahí está un ejemplo. Pero también nos vamos a, por ejemplo, con el petate del muerto, el tema de la austeridad. Miren, con esto se han desaparecido instituciones. Por ejemplo, el Instituto de Emprendedores, que atinadamente, y hay que reconocerlo, lo hizo en su momento Peña Nieto, está desaparecido y que había apoyado a un número importante de jóvenes que estaban buscando ser emprendedores. Adiós. El tema de instituciones, bueno, las trae contra las cuerdas. El tema de las comisiones reguladoras de energía, pues el titular dijo, ahí nos vemos en cuanto sintió la presión del Estado. O sea, los que no renuncian, los desaparecen en términos institucionales. Con el petate del muerto de la austeridad, hay desabasto de medicinas. Con el petate del muerto de la austeridad, ¿cuántos miles de burócratas hoy, mal llamados? Y lo que pasa es que en México el término burócrata es despectivo, sin embargo, hay que reivindicar eso, no es así. Hoy están en la calle. Entonces, yo les pregunto, ¿cuáles los ejes de la política de la Cuarta Transformación? No existen. Volvemos, solamente son discursos, ocurrencias, folclore, para justificar las acciones de gobierno, ahora sí, de un señor que es jefe de Estado, que es jefe de gobierno, que es jefe de partido. Vocero. Aparte es vocero, todas las mañanas hace él es el principal promotor de su gobierno. Entonces, es el chile y el ajonjolí de todos los moles, aparece en todos lados y tiene un poder digno del güey Tlatoani Moctezuma. Regresamos a la época del presidencialismo arrollador, regresamos a la época del presidencialismo donde no le podían decir que no al señor presidente, Sí, de un so gobierno pena de quedar centralista, desterrado, ¿no? Centralista totalmente. así, so pena de quedar desterrado o prófugo por siempre. Ese es lo que vemos en el tema de la Cuarta Transformación, pero déjame ir nada más a también, por ejemplo, eso es en el término institucional. Ahora vámonos a los términos económicos. Prometió crecer al 4%. En las mejores proyecciones que hay del Banco de México, olvídense de otras circunstancias, del Banco de México, es que apenas si vamos a rebasar el 1%, si bien nos va. Y la verdad es que también hay que entender que hay hoy las condiciones macroeconómicas también no son muy alentadoras para esta región del mundo, y en el mejor de los casos nos mantendremos flat durante todo el sexenio, en todo el sexenio. Aparte le regalamos 30 millones de dólares a Salvador, ¿no? No, esos son... Pecando a minuta, ¿no? Y aceptamos que nos manden los que van a estar en espera a que les den la residencia en Estados Unidos, ¿no? Bueno, es que es el tema Somos como hotel de internacional. paso. ¿Qué pasó? No, En el eso es. en el tema internacional, la verdad es que López Obrador ha sido un desatino completo. Uno, olvídense que ha ido el grupo a la cumbre del G20, quién sabe cómo lo hubiera ido, ¿no? Cuando lo hubieran cuestionado, porque se supone que ahí es una cumbre, no solamente donde van los jefes de Estado a tener una presencia, sino van a negociar. Es una instancia, es un foro donde los jefes de Estado pueden sentarse a negociar, a hacer acuerdos. El Mercosur ya acaba de negociar con la Unión Europea en este foro en Japón, en Osaka. Entonces, sirven, claro, y sirven demasiado. El problema está en que el señor, como le dijo una vez en el debate Anaya, no comprende el mundo. Sus ideas son muy viejas. Le dijo Andrés Manuel, el problema no es tu edad, ni que no hables inglés. El problema es que no comprendes el mundo y que tus ideas son muy viejas. Parecía que estaba viendo el futuro en ese momento Ricardo Anaya. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, el tema de la migración. Yo creo que López Obrador jamás se imaginó que iba a tener un problema que estuviera como un sándwich entre su demagogia fraterna, los hermanos latinoamericanos, los centroamericanos, etcétera, y por otro lado, cuando vio que Trump hace 2 movimientos de ajedrez y lo pone contra las cuerdas con el simple hecho de amenazarlo con un incremento de aranceles del 5%. ¿Eso qué obliga? A que como él es incapaz de negociar y aparte Trump no lo quiere recibir, manda al único emisario que tiene con cierta credibilidad ante el yerno de Donald Trump y pueden medianamente negociar, oye, pues te doy la certeza de ser una frontera segura
¿no? De detener las olas de migrantes, de aceptar lo que me mandes y ver cómo les damos empleos a cambio de que por favor no me pongan los aranceles. Es decir, nos pusimos las rodilleras, dicho coloquialmente. Es inaudito, es ignominioso. Por eso la forma como se llevó a cabo. a México un hotel de paso, porque los que están en espera de lograr su residencia o el asilo en Estados Unidos, los están regresando a México para que esperen el dictamen. Hoy estaba viendo que están regresando en autobuses, en hondureños y todo, porque para muchos les dijeron que hasta el mes de diciembre, noviembre, el dictamen. No, pero aparte los tienes que mantener, los tienes que dar atención médica, les debes de dar alimentación, les debes de dar toda la infraestructura. Y otra de las cosas, tanto en la frontera sur como en la frontera norte, los mismos habitantes, no es que seamos xenofóbicos, sino que simple y sencillamente ha incrementado lo que se refiere a la delincuencia. Están preguntándose si no vienen entre los muchos migrantes los maras salvatrucha, etcétera. Entonces, de una forma u otra, pues las autoridades federales tienen un grave problema que resolver, y más ante el vecino de Estados Unidos. Bien, yo creo que maestro, a mí me gusta mucho platicar, es un hombre pensante, conoce mucho de la filosofía política, lo conocí muy joven, tendría unos 30 años, menos, ¿no? No, menos, tenía menos, 26, muy joven, cuando ya era síndico en el ayuntamiento de hace 20 años. Y tengo mucho respeto y afecto. Fíjate que creo que este programa finalmente tiene una función social y la gente pues escucha el palabrerío de los programas, de todos los esquemas políticos financieros, pero pues no lo entienden. Yo creo que aquí hay dos cosas prácticas. Este señor que hoy es el presidente de México, como se define, ya se quite eso de decir, me dejaron en la anterior administración, los otros gobiernos, la mafia del poder, hasta el sargazo también ya es herencia maldita, ¿no? Ya tiene que ponerse a gobernar. Y el otro punto fundamental, a la gente dile trabajo, que es lo que necesita. Si tú das trabajo a la gente, hace gente feliz, familias felices, organizas a la gente. Creo que es la base fundamental, si esto mediramos a generar trabajo. Pero con las actitudes de cancelar el aeropuerto y todo eso, y los burócratas que están corriendo, agudiza el problema social. Si nos ponemos a analizar todo esto, nos vamos a llevar horas, créanme. Pero sí me gustaría que en estos últimos 60 segundos, profesor, pudiéramos hacer un pequeño análisis muy breve de lo que ha influido la Cuarta Transformación en el gobierno de Alfredo del Mazo, de lo que ha influido esa Cuarta Transformación en los gobiernos municipales, que dicho sea de paso, se han convertido en una imagen, en un reflejo del presidente de la República, al estarse quejando siempre de lo que dejaron atrás, pero no ponerse a trabajar. Entonces, particularmente en el municipio de Ecatepec, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo ves el avance de este gobierno que encabeza Fernando Vilches? El problema es que vemos una réplica de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hoy hay una nula capacidad de gestión de la oposición, y eso ha sido evidentemente pues, por una instrucción del presidente. Por un lado. Por otro lado, vemos que los niveles de violencia siguen incrementándose inclusive. Y hoy Ecatepec, bueno, aún cuando hemos tenido verdaderas parvadas de instancias militares, judiciales, etcétera, etcétera, pues no se detiene. Al contrario, lamentablemente seguimos viendo feminicidios, seguimos viendo que somos un municipio con un altísimo nivel de robo de vehículos, con un alto nivel de robo de casa habitación. Y yo creo que efectivamente lo que tenemos que hacer como ecatepenses es buscar que el presidente municipal entienda que no somos enemigos, que lo que buscamos es el bien común para Ecatepec, que no estamos entrampados en la dicotomía de que fracase su gobierno para crecer electoralmente otros. Eso sería perverso, no es nuestra intención. Nosotros lo que queremos, y lo hemos hecho a través de nuestra expresión en Cabildo, es dar propuestas que lleven a que Ecatepec mejore en todos los planos. Aquí nacimos, aquí vivimos, aquí seguramente algún día nos retiraremos de esta vida. Y por eso, por ende, claro que nos preocupa y nos ocupa la casa chica que es Ecatepec. Entonces, hagamos un compromiso, profesor. A mí sí me gustaría mucho abordar este tema en concreto de la situación municipal
pero también quiero hablar con usted, que usted le informe a la gente qué es lo que está haciendo el panismo. Ojalá pueda comprometerse aquí al aire a venir al próximo programa o en más adelante. Cuando usted los indique, con mucho gusto. Saben que siempre la Acción Nacional es una escuela de ciudadanos y de manera permanente estamos invitando a los ciudadanos que sumen a Acción Nacional. Ahorita estamos en un proceso interno, por cierto, aprovecho que soy un comercial rápido. Fíjense que somos el único partido que no acuerdo con el INE. En julio y en agosto vamos a renovar todas las estructuras municipales en el Estado de México, con una adición a la transparencia. Se utilizarán urnas electrónicas y el INE va a ser quien opere las urnas electrónicas y parte del proceso de elección de nuestros nuevos dirigentes municipales y el próximo Consejo Estatal del Partido Acción Nacional y los próximos consejeros nacionales en el Estado de México serán electos todos por urnas electrónicas. Y de igual forma, reitero, en todo este proceso el INE ha estado, no como injerencia, sino como un ente de certificación que el Partido Acción Nacional está trabajando de una manera transparente, que está tomando en cuenta verdaderamente a su militancia. Pero ya desaparecieron el elitismo de los adherentes, porque no te dejaban pasar. No, los adherentes ya no existen, solamente existe el carácter, y ya ni siquiera el término de miembro activo, como existía antes. Ahora solamente somos lisa y llanamente militantes. Pues ya tenemos tema para el siguiente programa. Si usted gusta acompañarnos, yo creo que vamos a tratar muy a fondo todo eso, especialmente aquella gente que simpatiza o es militante del Partido Acción Nacional. Pues bueno, llegamos al final. Muchas gracias, Antonio Yáñez. Sí, de nada, pues aquí estamos otra vez en el programa. Juan Manuel Padrón. Pues nada, muchas gracias por compartir esta mesa de análisis, me parece muy interesante. Nada más se nos quedó pendiente una nota muy importante, que es el crimen. Sí, exactamente. Ricardo Herrera, muchas gracias. Hay mucha tela de dónde cortar, precisamente hablar sobre los partidos políticos, muy importante, saber que hay oposición o no hay oposición. Exactamente. Soy Luis Miguel Loaiza, que Dios me los bendiga, nos vemos pronto.